En las sombras de la muerte acecha un fenómeno tan inquietante como macabro. A veces, después de que la oscuridad de la muerte reclama a un alma, el cuerpo inerte puede despertar en un espanto mortal. Sus extremidades retorcidas se alzan como marionetas poseídas por un ente desconocido. El silencio de la tumba se quiebra con espasmos que desafían la lógica y la cordura humana. El terror se apodera de aquellos que presencian estas horripilantes escenas. ¿Puede ser que los muertos regresen de las tinieblas? La verdad es más macabra. Son reflejos post-mortem, espasmos musculares y la maligna acumulación de gases durante el oscuro proceso de descomposición. Estos males del más allá pueden confundir a los incautos, hacerles creer que lo imposible está ocurriendo. Pero, no caigas en la trampa de la resurrección, pues la ciencia médica tiene sus propios demonios, sus oscuros rituales para determinar la muerte, y no hay esperanza en este reino siniestro. Tal y como es la siguiente historia que nos envía un suscriptor. Saludos, amigo de Mundo Paranormal. Quiero contarte una historia que me sucedió cuando iba a trabajar en una morgue. Hasta la fecha, nadie me cree, pero yo sé que fue real. Espero que te guste y te sea útil. Hola, me llamo David Cabrera y quiero compartir contigo una experiencia sobrenatural que marcó mi juventud. Vivo en el estado de Hidalgo, México. Cuando terminé la secundaria, me encontraba en la búsqueda de un empleo de medio tiempo para poder costear mis estudios de preparatoria, ya que mis padres no disponían de muchos recursos para mantenerme. En ese momento, un familiar cercano me hizo una inusual recomendación: trabajar como asistente de limpieza en una morgue local. Aunque la idea me resultó perturbadora, la necesidad económica me impulsó a considerar la propuesta. Mi familiar, que tenía una posición influyente en la morgue, me aseguró que sería un trabajo sencillo y bien remunerado. Así que, con algo de reticencia, acepté la oferta y programé una entrevista. El día de la entrevista llegó, y mientras esperaba mi turno, pude observar la rutina en la morgue. Las personas que trabajaban allí realizaban sus labores con un profesionalismo que me sorprendió, considerando el ambiente sombrío en el que se desenvolvían. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando trajeron un cuerpo para ser preparado. No pude resistir la curiosidad y me acerqué sigilosamente a la sala donde se llevaba a cabo el procedimiento. Lo que vi me dejó sin aliento. En la mesa de trabajo se encontraba el cuerpo de un joven, y a su alrededor había toda clase de instrumentos: bisturís, cubetas, pinzas y otros objetos macabros que nunca habría imaginado ver. Observé en silencio mientras el personal de la morgue realizaba su trabajo con precisión y seriedad. Cuando consideré que había visto lo suficiente, decidí retirarme y regresar al lugar de espera para mi entrevista. Sin embargo, justo cuando me estaba dando la vuelta, escuché un ruido inusual que provenía de la mesa donde reposaba el cadáver. Me di la vuelta con rapidez, pero no había nadie allí, solo el cuerpo del joven fallecido. Mis pensamientos se volvieron confusos, tratando de encontrar una explicación lógica para aquel sonido inexplicable.
Miré fijamente al cadáver, pero nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía en mi mente. Fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo perder completamente la compostura. El joven, que se suponía estaba inerte, se incorporó lentamente, sentándose en la placa donde yacía. Mis ojos se abrieron desmesuradamente mientras observaba esta escena incomprensible. Sin pensarlo dos veces, dejé escapar un grito de terror y corrí a toda velocidad fuera de la sala de autopsias. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de confusión y miedo. Mientras huía de aquel lugar, no pude evitar pensar en la mirada inexpresiva del joven cadáver mientras se sentaba en la placa, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. Llegué a casa, donde mis padres me esperaban, pero mi relato de lo sucedido no logró convencerlos. El familiar que me había recomendado para el trabajo había contado una versión distorsionada de los eventos, afirmando que yo había sentado al cadáver y luego había escapado. A pesar de que nadie me creyó, sé en mi corazón que lo que presencié aquella día en la morgue fue real. Aquella experiencia me persiguió durante mucho tiempo y aunque finalmente conseguí un empleo distinto y terminé mis estudios, el recuerdo de aquel joven en la sala de autopsias nunca se desvaneció por completo de mi mente. Si te gustó el video, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviárnosla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tus comentarios si quieres más historias como estas. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.